Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a desarrollar el trazado de esta bonita blusa símil chaleco. Pero antes, atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Este tipo de modelo tiene la capacidad de convertirse en dos prendas. Perfectamente se trata de una blusa que podemos acompañar con una falda o con un pantalón, o bien utilizarla encima de otra prenda y que se convierta en un chaleco. En este caso, el diseño es bastante original porque no se trata de un escote convencional como vemos en cualquier chaleco, sino que este formato de escote tipo Reina Ana además tiene incluido en su línea de diseño justamente el pliegue encargado de la capacidad de busto. O sea, tenemos la pinza de busto escondida en el pliegue que se genera aquí en el escote. Podemos observar que la prenda no tiene costuras ni de entalle ni la pinza, ¿sí? Como vemos aquí, no hay pinza de busto ni hay pinza de entalle. Los ajustes que normalmente hacemos en una prenda se han derivado a este pliegue que vemos aquí. Es el traslado básico de la pinza de busto hacia el escote. Y además de generar un efecto atractivo, estoy creando una distorsión en el hilo, ¿sí? Como podemos ver, aquí las líneas nos muestran claramente que lo perpendicular es la línea recta vertical que vemos aquí, pero aquí en el hombro las líneas se fueron de la posición original como vemos en la línea azul oscuro. Esto se genera con el quiebre del plano que en este caso se ubica aquí porque justamente la pinza la llevamos hacia la parte superior. Pero también tenemos un interesante diseño en el lateral. Observen que la costura lateral no está ubicada donde debería ser, o sea, aquí, sino que está como llevada hacia adelante, como que la parte posterior envuelve, viene hacia adelante. Y aquí tenemos una especie de imitación de los que antiguamente era un corset isabelino, ¿sí? Que tenía como una saliente hacia la parte inferior y esto era creado justamente para aplanar el vientre, ¿sí? Para contener el vientre. Ese tipo de corset además aplastaba el busto. Se creía en esa época que la mujer era muy débil y si no usaba un corset se podía romper, entre comillas, ¿sí? Tenían esa idea. Si no tenías embarillado, entonces podría desmayarse o caerse. Para la parte posterior tenemos un trazo muy simple y le podemos coser pinzas o no, depende del gusto de cada uno. Y tenemos aquí una pequeña abertura, ¿sí? Esto es un tema de diseño. Y repetimos el escote elevado, tipo escote chimenea, que se generó al originar este cuello Reina Ana. Desde la visión lateral podemos ver un poco más lo que les hablaba del corte, observen, y podemos ver también cómo los planos se quiebran y se encuentran en el pliegue, ¿sí? Observen esta línea que vemos aquí, esta línea que es en color oscuro, originalmente debería ir recta. Y también vemos que aquí la línea se pone en un ángulo diferente. De esta manera estoy ajustando el cuerpo, pero carece de pinza. Desde luego, si cambiamos el tipo de material que vamos a usar, nuestra prenda puede convertirse totalmente en una prenda más elegante, más de vestir, ¿sí? En este caso, utilizando una tela tipo Vichy, es bastante desestructurada, perfectamente quedaría bien con un vaquero, ¿sí? Con una minifalda, con un short, ¿sí? Y si cambiamos la tela, por supuesto, la podemos usar con otro propósito. La prenda obligatoriamente debe ir totalmente forrada. Ahora sí, comencemos con la lección y les recuerdo, vean el video hasta el final, no se pierdan los detalles, así podrán crearla fácilmente. Visita mi blog kivitamoyo.blogspot.com. Como siempre, comenzaremos con los patrones básicos.
En este caso tenemos el básico hasta la cintura, al que le hemos acoplado la parte superior del patrón básico de la falda, o sea, desde la cintura hasta la segunda cadera. De esta manera tenemos el largo necesario para poder diseñar cómodamente la delantera de nuestra blusa. También tenemos dibujado el círculo auxiliar del radio de mama, que se traza a partir de la medida que hay desde el punto más saliente del busto, o sea, el pezón, hacia la base de la mama en el cuerpo, y con esa medida voy a trazar nuestro círculo centrado justamente con la altura y la separación de busto para determinar la posición y el tamaño de mi mama. En esta oportunidad voy a trabajar con los patrones simples porque mi blusa es simétrica. Comencemos con la delantera. Como vimos en la descripción del modelo, tenemos un cuello alto tipo chimenea o cuello cisne que compone mi escote Reina Ana. Para poder dibujarlo voy a necesitar dos líneas auxiliares. Una que me marque el centro, ¿sí?, de mi patrón, donde estaría luego el doblez de la tela, y una segunda línea que me marque el principio o el inicio de mi patrón en el vértice del escote con el hombro. De esta forma voy a usar estas líneas para apoyar un rectángulo auxiliar que me va a determinar la altura y la amplitud que va a tener mi nuevo escote. Como vemos de esta manera, yo he marcado en el hombro desde el escote 1 centímetro, ¿sí?, como lo vemos aquí, con esta línea de referencia. Esta va a ser luego la posición del nuevo escote. O sea, voy a correrme sobre el hombro 1 centímetro y le di, en mi caso, una altura de 2. Por supuesto puede ser más, si ustedes quieren pueden darle 3, 4, depende de lo que estén buscando, el efecto que crean necesario para la altura, ¿sí? Cuanto más alto es este rectángulo, más se eleva el cuello aquí. Yo le di 2 centímetros porque consideré que eso era suficiente según el diseño. Siempre cuando estamos dibujando vamos a determinar la medida que consideremos y luego en la prueba vamos a verificar si esa era la medida indicada. Usando entonces de parámetro el patrón base con el círculo auxiliar y este nuevo rectángulo auxiliar, voy a dibujar mi blusa. Como vemos aquí, voy a definir entonces mi escote desde el vértice superior de mi rectángulo auxiliar y voy a trazar una suave curva hasta la posición que sería el escote que planeo dibujar. Por supuesto voy a tomar de referencia para este escote, como les dije antes, el círculo auxiliar. Si yo paso hacia aquí, este escote va a ser muy revelador. Por supuesto, eso es a gusto. En mi caso, determiné aproximadamente aquí al final, donde estaría la posición del primer botón, aproximadamente unos 15 centímetros. Y en el centro del patrón le di 1 centímetro para el cruce. Esto está directamente relacionado con la medida del botón. Si yo tengo un botón mayor, obviamente esta medida va a ser mayor. Como se trata de una blusa, con 1 centímetro es suficiente porque se utilizan botones pequeños. Desde esta intersección, aquí en el escote donde estoy diseñando la curva, ¿sí?, como vemos aquí, desde ese punto voy a trazar una línea auxiliar hacia el vértice de la pinza de busto. Por otra parte, desde este punto inicial voy a trazar el escote con una leve caída hasta 3 centímetros antes del final del hombro original, ¿sí?, porque tenemos bastante expuesto aquí el brazo. Voy a trazar mi sisa nueva y en el recorrido donde la curva se acentúa voy a poner una pinza auxiliar de 1 centímetro que parte una vez más desde el vértice de la pinza de busto. Y esto es obligatorio porque voy a trasladarla.
cada vez que ustedes quieran trasladar una pinza, tiene que obligatoriamente pasar por el punto de quiebre que tiene el ángulo del patrón. O sea, esta zona y esta zona va a quebrar al coser la pinza de busto. Si no pasa por aquí, aquí no se soluciona el defecto que se puede hacer al desbocar en la sisa. Luego voy a considerar la pinza de busto, pero no voy a considerar la pinza de entalle en su posición original. Observen, aquí tengo la cintura del básico, ¿sí? Donde se ubica la pinza de entalle que está conectada con la pinza de busto. No la necesito en esa posición porque, como vimos en nuestro diseño, el lateral está corrido, o sea, no se ubica en el lateral propiamente, sino que viene hacia adelante, justamente para que sea una prenda anatómica. Por lo tanto, la pinza de entalle la voy a correr y consideré en esta posición, me pareció que estaba bien esta medida, por supuesto puede ir más o menos. Y lo que voy a hacer es marcar en la parte baja de la sisa, en mi caso 4 centímetros, para trazar una línea que luego al cerrar la pinza de busto, esto se va a convertir en un recorte. Les voy a hacer una demostración. Cuando yo cierre la pinza de busto de esta manera, ¿sí? Por supuesto, ignoren esta parte. ¿Qué va a suceder? Todo este lateral va a ser una única pieza, ¿sí? Por lo tanto, se va a alinear perfectamente este filo como lo vemos aquí. Cuando ustedes trabajan con papel, claramente no necesitan hacer el paso que yo les muestro de marcar las líneas por separados. Simplemente toman su básico, cierran la pinza de busto, cierran la pinza de ajuste y cortan por aquí, y automáticamente luego ustedes pueden cortar sin ningún problema desde el lateral porque ya está cerrada previamente la pinza. Pero en mi caso eso no sucede, yo estoy trazando desde cero. Entonces, si ustedes lo hicieran de esta manera, lo que tienen que hacer es corroborar que esta medida mida lo mismo que esta, ¿sí? Para que al cerrarla coincida y que quede exactamente bien unido. Lo que falta es darle un extra al largo. Recuerden, esta línea es la cintura y yo tengo que darle un extra para copiar este formato. En mi caso le di 6 centímetros, por supuesto puede ir más abajo, ¿sí? Pueden hacerlo aún más largo, y esto depende claramente de la anatomía de la persona. Por supuesto, ustedes esto lo van a ver a medida que hagan la prueba, ¿sí? Yo les estoy mostrando el trazado, el diseño, y cada uno de ustedes lo va a adaptar a su cuerpo y a sus necesidades, por supuesto. Una vez que cortamos el patrón, lo tengo de esta forma. Primero voy a cortar por esta línea auxiliar y voy a cerrar mi pinza de ajuste de la sisa. Siempre voy a tener esta divergencia porque obviamente estoy trabajando con una curva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo recortar este excedente, ¿sí? Voy a cortarlo, en mi caso yo simplemente con mover el punto es suficiente. Luego voy a tomar las piezas superiores de escote y sisa y simplemente voy a cerrar mi pinza de busto de esta forma. Acabo de trasladar la capacidad de busto y el ajuste de la sisa a el escote, como vemos allí. Como les mostré previamente, esta pieza la tengo que separar de la delantera. Ya no pertenece más al patrón delantero y tengo resuelto el diseño de la delantera de mi blusa. Procedo ahora al diseño de la parte posterior. De la misma manera que definí la posición del rectángulo auxiliar para el escote, voy a hacer aquí, voy a determinar el centro del patrón y esta línea de referencia es para apoyar justamente mi rectángulo, que también va a tener 1 centímetro desbocado en el escote y 2 centímetros de alto. Como dije antes, por supuesto, puede ser mayor. Claramente, si hago más alta la parte delantera, debe ser más alta la parte posterior. Tenemos que coincidir porque luego los patrones tienen que unirse uno al otro, ¿sí? Y con esta referencia voy a dibujar la parte posterior y observen que aquí es en la altura de la cintura.
Claramente que si yo quisiera que fuera un poco más larga, no la quiero a la altura de la cintura, también debo determinar eso aquí en el lateral, porque esta parte del lateral de la delantera, ¿sí? Esta parte va unida al largo dado a la parte posterior, ¿sí? Yo consideré que la altura de la cintura estaba bien y como hice con la delantera, voy a dibujar mi cuello tomando referencia a mi rectángulo, una leve caída y voy a restarle los 3 centímetros igual que hice con la delantera en el hombro. Y atención aquí, la prenda que estamos viendo de referencia está considerada para un cuerpo delgado. Teóricamente lo que vemos en el maniquí sin gordura en la parte de la espalda ni una espalda muy curva, sino un cuerpo considerado estándar. ¿Qué sucede? Si por algún motivo yo tuviera una espalda encorvada o tuviera obesidad, ¿sí? O un poco de sobrepeso, como fuera cualquier, digamos, característica que haga que mi espalda sea un poco más prominente, es muy probable que a esta altura, con este formato de sisa, podamos tener un problema aquí. Lo que debo hacer es una pinza auxiliar. No necesariamente es obligatoria, pero si llegara a suceder, voy a tener que hacer una corrección, ¿sí? Recuerden que esto lo puedo notar con la prenda puesta en la persona, nunca con el patrón sobre la mesa de dibujo. Entonces, ¿qué significa? Ustedes van a hacer una toal previa a la blusa, van a probarla a la persona y si ven que se genera ese problema y que es por un tema de la espalda o la postura, entonces hacemos la corrección en la toal. Luego de la corrección vamos al patrón, corregimos el patrón y cortamos nuestra blusa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que aquí me queda 1 centímetro, ¿sí? Me quedo con un problema de 1 centímetro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar esa pinza, ¿sí? Y la voy a trasladar al hombro o la voy a trasladar al centro del patrón. Mi prenda no tiene costura, pero no afectaría en nada si yo le colocara una costura aquí en el centro. Para nada, no afecta al diseño. Entonces, si yo la traslado al hombro, lo que hago es cerrar la cantidad de tela necesaria y genero una pinza auxiliar aquí. Obviamente la pinza no va a llegar hasta aquí. La pinza la vamos a hacer corta. Hasta aquí es suficiente. ¿Por qué? Si yo hago una pinza hasta esta altura, más o menos aquí, esto que vemos aquí, que ese exceso de tela, el sobrante, es lo que me va a ayudar a darle la forma. Esta pinza va a generar una redondez, como una especie de copa, ¿sí? Que va a contener la espalda encorvada. Si yo no quiero coser pinzas o digo aquí una pinza se me va a complicar en el armado, no me gusta, no quiero, lo que puedo hacer entonces es trasladarla al centro del patrón, de esta forma. Por supuesto, esto no es una pinza, esto es espacio de recorrido. ¿Por qué? Porque lo que me está sobrando aquí lo necesito aquí, ¿sí? Entonces, aquí no voy a coser una pinza, lo que yo voy a hacer es crear un patrón más largo y con una forma más anatómica. Este era el original, lo retiro. Observen, he acortado la distancia que tenía mi sisa, porque estaba sobrando tela ahí, y la he llevado, esta capacidad aquí la he llevado al centro y la forma anatómica va a ser que contenga perfectamente la forma de mi espalda. Aquí en el canal hay un video específicamente que hablamos del tema de las espaldas encorvadas, un tema de posturas y o sobrepeso, y pueden ver las otras opciones que existen, tanto para un patrón que estoy trazando como una prenda que ya existe y tiene problemas si quieren corregirla. Y en la esquina de este video aquí, en la parte superior, les dejo el enlace para que puedan ver ese video y aprendan a corregir sus prendas. Recuerden que no todos los cuerpos son iguales y que en algunos casos, cuando el problema es muy notorio, no se puede trabajar sobre dibujo, sobre papel, sino directamente sobre el cuerpo con un corte de tela y formando la prenda sobre la persona, o sea, modelar la prenda. ¿Cómo continuamos? La parte posterior no termina justamente en el lateral básico original, sino que tenemos que acoplarle la pieza que retiramos a la delantera. De esta forma, obviamente, vamos a suavizar aquí la curva. Y entonces mi sisa trasera va hacia adelante. Esta posición que toma ahora el patrón es
más anatómica. Si yo no quiero coser la pinza, lo que voy a hacer es eliminarla desde el lateral. Yo la muevo así y entonces desde el lateral saqué lo que correspondería a la capacidad de la pinza de entalle. Entonces esta pieza se inclina aún más. Cuanto más se inclina, más se envuelve y mejor forma tiene cuando va hacia la parte delantera. Recordamos que aquí en la parte central teníamos como una especie de curva, un piquito que iba hacia arriba, que le daba una apariencia simpática, digamos, a la base de la parte posterior. Quedaría de alguna manera definida de esta forma. Bien, como les dije antes, la prenda va totalmente forrada. Tenemos aquí la representación en la parte inferior de lo que es la delantera con su pinza y la parte posterior con el excedente de la pieza que va a envolver. Luego se va a coser aquí, por supuesto, y a cada lado tenemos la forrería. Para armar esta blusa voy a cortar una vez la parte trasera en tela exterior y una vez en tela de forrería, y 2 veces la tela exterior de la delantera y 2 veces en la forrería. Para armar esta prenda tenemos que sujetar la pinza. Como vimos, la pinza en realidad es un pliegue, no está cosida como realmente se cose una pinza, pero si ustedes quieren podrían perfectamente coserla, ¿sí? O bien sujetan solamente en la parte superior para que se unan una vez más los escotes como originalmente estaban. Bien, rápidamente les voy a mostrar con esta ilustración cómo se armaría la prenda. Básicamente, todos los chalecos se podrían armar de esta manera. La única diferencia que tenemos aquí es, por supuesto, esa pinza en el escote. En un chaleco convencional las pinzas estarían en la cintura, pero lo que importa aquí es el proceso del armado. Si ustedes aprenden a armarlo de esta manera, va a ser muy fácil de ejecutar. Por supuesto, aquí tenemos la prenda ya lista para la costura. Recuerden que previamente yo he cortado esta prenda en una tela económica, le he hecho los ajustes necesarios para estar completamente seguro de que la prenda va a quedar bien, porque de nada sirve que yo haga todo el proceso de costura y cuando me pruebo la prenda surgen los defectos, entonces habría que desarmar todo. Recuerden, es una prenda forrada. Entonces les recomiendo que ustedes hagan bien un ajuste, todo lo que fuera necesario en la prenda de toile, y luego lo trasladen al patrón, que con ese mismo patrón cortarán la prenda definitiva. Observemos las ilustraciones. En este caso, el color azul es el que le di a la tela exterior y el color lila es la forrería. El color celeste es el revés de la tela azul y el color rosa es el revés de mi forrería. Aquí tengo una representación de mi prenda que está previamente armada. Por supuesto, vamos a imaginar que estamos tratando con tela. Justamente esto es una figura plana, pero básicamente es la representación de lo que tendríamos si estuviéramos trabajando con tela. ¿Y qué ha pasado aquí? He sujetado, ¿sí?, mi pliegue, esta es la parte del revés del pliegue, lo he sujetado para que el escote quede conectado como originalmente estaba antes de la transformación. Tengo las dos delanteras y las he unido por el hombro. Aquí tengo teóricamente el margen de costura abierto, ¿sí? Como ven aquí, yo puedo ver que se asoma el derecho, lo que vemos en el margen de costura y en esa pequeña esquina doblada, es el derecho de la tela. ¿Y qué sucede? Yo tengo que enfrentar derecho con derecho de la forrería. Aquí no veo el margen de costura porque tengo el derecho hacia arriba. El revés, que es rosado, está del otro lado, o sea, está apoyado en la mesa. ¿Qué es lo que debo hacer? Voy a superponer, voy a enfrentar derecho
de la tela exterior con el derecho de la tela de forrería y voy a hacer una costura en la sisa de esta forma, en un lado y en el otro. Y luego voy a hacer una segunda costura desde la base en la delantera, el centro que sería el cruce, el escote atrapando el pliegue de la pinza, hombro, escote trasero, una vez más, escote delantero opuesto atrapa la pinza, resto del escote y cruce. Queda cerrado entonces la parte frontal y los escotes de tela exterior con forrería. No voy a coser ni la base de la delantera ni el lateral y tampoco voy a coser los laterales y la base de la parte posterior, como vemos aquí. Antes de dar vuelta a la prenda voy a hacer unos pequeños cortes con la tijera en el margen de costura en la parte donde hay curva cerrada. Por ejemplo aquí, en la sisa delantera también, ¿sí? Y cerca de donde está el pliegue de mi pinza y también voy a hacer unos piquetitos aquí en la redondez del escote, en el final del escote. Esto facilita que cuando dé vuelta desde el derecho no se vean ni arrugas ni pequeños pliegues que deformen la línea de la costura. Voy a proceder a dar vuelta a la prenda. Con mucho cuidado voy a planchar con un paño húmedo para asentar perfectamente las costuras de la parte delantera y escotes y desde luego cada una de las sisas. Como podemos ver, se asoma en la parte inferior lo que sería el revés de la forrería. ¿Esto qué significa? Mi prenda va a ser totalmente reversible, no va a verse margen de costura expuesto. El margen queda embolsado. Observen en la parte que tengo aquí en el lateral. He dejado dos marcas aquí, donde luego, justamente donde está ahora el puntero, aquí, no voy a coser. Esta parte va a quedar abierta deliberadamente en la forrería. Atención, no en la tela exterior, sino en la forrería, porque luego, cuando termine de cerrar la prenda, por aquí es donde voy a dar la vuelta totalmente. También tenemos la opción de dar la vuelta en la parte inferior. Si ustedes consideran que les parece complejo dar la vuelta por aquí, podrían dejar la sección recta de la parte inferior trasera y dar vuelta por ahí. Pero si ustedes lo hacen de este lado, va a quedar perfectamente pulido el bajo de la blusa. Lo que tengo que hacer ahora es unir los laterales y atención porque la blusa es engañosa. El lateral empieza aquí, justo donde está el puntero, donde está la curva, ¿sí? Aquí no es lateral, esto es el bajo. Recuerden que sobrepasaba la cintura y rememoraba lo que eran los corsets isabelinos. Es en este punto, ustedes por supuesto si quieren en el patrón pueden hacer una marca para no confundirse, y debo unir este filo de la tela exterior con el filo lateral de la tela exterior de la parte posterior de la blusa y luego el filo desde este punto donde está el puntero hasta la sisa de la forrería con este otro filo. Voy a tomar el extremo y lo voy a volcar sobre la trasera, o sea, enfrento derecho con derecho de la parte exterior o la parte azul y voy a hacer que coincida perfectamente la unión que hay aquí en la sisa delantera con la unión de la sisa trasera. Este punto lo superpongo aquí, sujeto con un alfiler y luego, obviamente, si el patrón está bien trazado, esto va a medir exactamente lo mismo que mide en la delantera, ¿sí? Y voy a sujetar con alfileres. Exactamente igual voy a hacer del otro lado. Cuando yo enfrento los derechos, se cose desde el interior de estas dos piezas que están acopladas. Aquí tengo una representación tridimensional de cómo se vería cuando yo estoy tratando de montar la delantera hacia aquí y la he abierto, o sea, he tomado esta pieza y la he abierto para ver el interior. Estoy viendo el revés de la forrería y el revés de la tela exterior. Observen, esta costura y este margen de costura es esta
línea de costura. El escote está hacia el interior. No lo veo, pero está hacia el interior. Justo en esta zona aquí, que se hacen estos pliegues se hacen justamente porque estoy abriendo la tela. Si yo coloco aquí una regla, estaría introduciéndome hacia el hombro, ¿sí? Justamente el embudo que se ve ahí es esta parte. No puedo ver expuesto desde este ángulo, no puedo ver esta parte porque está hacia el interior, ¿sí? Y aquí puedo ver lo que les explicaba recién. He llevado la tela de la forrería hacia arriba, la he separado porque tengo que hacer coincidir este extremo con este, o sea, este punto final de la costura. Esto debe coserse aquí y esto aquí. Aquí lo podemos ver más claramente que el margen del lateral de la forrería de la delantera está enfrentado con el margen de la forrería de la parte posterior, que está abierto como lo vemos aquí. Y luego el margen de la tela exterior de la delantera está enfrentado con el margen de la parte posterior de la tela exterior, ¿sí? De la parte azul, ¿sí? Entonces voy a sujetar aquí con un alfiler, como les dije antes, para que no se confundan. Este punto tiene que venir aquí. Este punto aquí, este punto aquí y este otro aquí. Y se vería de esta manera desde el revés. Yo lo tengo que abrir, pasar la costura y volver a llevarlo hacia su lugar. Exactamente lo mismo debo hacer con el otro lado. Cuando lo llevo al derecho, lo que voy a ver entonces es la unión que acabo de coser, que es aquí, lateral, trasero, delantero de forrería, lateral, trasero y delantero de tela exterior. Veo que tienen que coincidir perfectamente los pliegues que llevan tanto la forrería como la tela exterior en la delantera, que luego va a ser la pinza o la capacidad de busto. Y este filo que veo aquí, que está como aplastado, yo he abierto y aplastado la tela, este filo es centro donde van los botones, escote y luego escote trasero, ¿sí? Ahora voy a tener, una vez que yo cosa esto aquí, todo el bajo libre, ¿sí? Imaginemos que aquí está cosido. Voy a tener todo el bajo libre. Voy a traer la forrería hacia aquí, enfrentando derecho con derecho de tela exterior. Esto va a quedar acá abajo, por supuesto, va a quedar embolsado. Y en una única costura voy a coser todo el bajo. Como tuve la precaución de dejar, como les dije antes, en uno de los laterales, ¿sí? Dejamos un espacio sin coser, por allí voy a pasar toda la prenda y voy a dar vuelta. No voy a tener entonces ninguna costura, ningún margen de costura expuesto. Luego voy a dar unas puntadas a mano en la forrería y mi prenda queda totalmente pulida y embolsada. Como les dije hace un momento, este método de embolsado o de forrado en un chaleco perfectamente se puede poner en un vestido para una niña, por ejemplo. Esto, por supuesto, se trata de prendas que no tienen manga. Cuando es con manga, obviamente, hacemos otro procedimiento, porque obviamente la manga también va forrada. Pero si ustedes tienen que hacer un chaleco o un vestido, una blusa para un niño, un vestido tipo jardinero, ¿sí? Que usan las niñas, y tienen que forrarlo, esta es una de las formas de hacerlo muy fácil. Por supuesto, supongamos que esta es la blusa. Luego de que está terminada la forrería de la blusa, acoplamos la falda y allí conectamos la forrería de la falda con la forrería de la blusa y terminamos la prenda. Bien, hasta aquí llega entonces la lección del diseño de esta blusa. Espero que haya sido fácil, que lo hayan podido comprender. Si hay alguna parte que ustedes no comprendieron o les parece que está un poco complejo, por supuesto, déjenmelo en los comentarios que amablemente estoy dispuesta a explicarles un poco más detalladamente. Si quieren sugerir diseños de prendas favoritas o algún tema de patronaje, también serán muy bienvenidos. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a encontrar prendas urbanas de este tipo, pero también
sofisticados vestidos de alta costura. Cada una de esas publicaciones es una lección de diseño y, por supuesto, con el mismo método ustedes pueden desarrollar prendas maravillosas. Los invito a que me sigan en mis redes. Desde Instagram pueden acceder a los links de cada uno de los modelos que subo a las historias y los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y me regalen sus lindos likes. Bien, amigos, como siempre les digo, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.